Ok, Hola, Cristian. ya estamos en vivo. Hola, Cristian. Cristian A. Mira, a ti sí te llegó. ¿Se lo mandaste, el Yo link? se la mandé. Ah, bien. Sí, lo eché en un chat de ahijados. Bien, entonces. Lo Pues, eché, lo compartí. pues hola, Cristian. Aquí estamos. Ya empezamos el Facebook Live. Empezamos en unos 2 o 3 minutitos para que se empiecen a conectar las personas, ¿va, Mari? Sí, claro. Déjame ir monitoreando esto. Bueno, ya se están empezando a conectar. Ya tenemos aquí 8 personas. Entonces, pues, ¿te parece bien que empecemos? Mari, si Sí, quieres, claro. voy dando una introducción y te doy paso, ¿va? Pues, hola, ¿cómo están? Soy Pablo, soy alcohólico drogadicto, soy miembro de Agua Viva. Agua Viva, esta comunidad de grupos anónimos de autoayuda, que en esta ocasión, pues, como les habíamos mencionado, les habíamos comunicado, esta es nuestra tercera junta abierta, así le llamamos, es una junta como de información pública. Justo la intención de estas juntas es para llegar a todas aquellas personas que no conocen Agua Viva. En esta ocasión es la tercera de esta semana. Estamos aquí con Mari Carmen con el tema las enseñanzas del dolor y pues se las presento para que las conozcan. ¿Cómo estás, Mari? Buenas tardes. ¿Sí me escuchaste? ¿Escuchó? ¿Ya me escuchó? Trabaste un poco, pero sí, ahí está, ya te Ok, escuchamos. hola a todos. Yo soy Mari Carmen, soy una alcohólica en recuperación y pues el día de hoy tengo el privilegio de estar con ustedes para compartir este tema de las enseñanzas del dolor y pues vamos a comenzar. Muchas gracias, Pablo. No, de nada, Ok, te toca. pues no hay más enseñanza del dolor más que mi propia vida y es de lo que te voy a compartir un poco. Yo llego a esta agrupación hace 11 años y te voy a contar cómo fue ese fin de semana en donde yo decido, a mí ya me habían dicho que existía un lugar en donde yo podía trabajar con esas situaciones por las que estaba pasando. Yo llevaba 6 años de haberme divorciado, tengo 3 hijos. Sin embargo, durante estos 6 años, yo recuerdo que la emoción más fuerte que había era de mucho enojo hacia el papá de mis hijos, mucho enojo porque él tenía una pareja desde antes que nos separáramos, porque yo veía en él muchas ventajas, así yo lo conceptualizaba, muchas ventajas como el trabajo que tenía, la libertad de tiempo, el no hacerse cargo de mis hijos de una manera cotidiana. Y todo esto a mí me causaba mucho enojo. Yo en esa época comencé a ir con un psicólogo, después comencé a ir con un psiquiatra. Quiero dejar claro que estas profesiones son para mí totalmente respetables. Yo soy psicoterapeuta, pero a donde te quiero llevar y por lo que te lo explico es que a pesar de que estaba teniendo profesionales y estaba dándole cierto tratamiento a lo que estaba sucediendo conmigo, porque me sentía profundamente triste. No estaba encontrando la manera de sentirme bien conmigo. Al tomar yo medicamentos como eran ansiolíticos, antidepresivos, pastillas para dormir, plana emocionalmente. No generaba situaciones
muy conflictivas, pero tampoco encontraba una solución. Entonces, cuando me hablan a mí de esta agrupación, la realidad es que me lleno de prejuicios por el concepto, lo que a mí me comentan, y sobre todo la persona que me lo comenta, que era una amiga que yo la veía, te digo, éramos amigas, que bebía demasiado. Entonces, yo no conceptualizaba el alcohol en mi vida como un problema, al contrario, era una parte de mi vida que cuando yo acudía al alcohol, y te estoy hablando de términos medios, por ponerlo así, de un viernes o un sábado, tal vez sin llegar a excesos, pero que era algo cotidiano y que a partir de mi separación, si antes lo hacía de una manera social, a partir de mi separación esto se agudiza. Esta manera de relacionarme yo con el alcohol se agudiza. ¿A qué me refiero? A que comienzo a acudir a él también cuando estaba yo sola. Esto que le llaman mucho borracho de buró, ¿no? Pues algo así. Y entonces, un fin de semana, mis hijos se van con su papá, sábado y domingo, era la costumbre, cada 15 días ellos se iban con su papá. Y yo en especial esos fines de semana me sentía muy triste, con mucha añoranza de estar con ellos, con preocupación de cómo estarían, de si los estaba tratando bien la pareja de su papá, si su papá realmente estaba con ellos o los dejaba con la abuelita, ¿no? Y entonces ese día, el domingo en la noche, llegan mis hijos. Yo realmente tenía muchas ganas de verlos, muchas ganas de abrazarlos, los extrañaba, quería disfrutarlos, pero siempre sucedía algo esos días, esos domingos. Ellos llegaban, yo los besaba, los abrazaba y enseguida comenzaba con reglas, con tareas. Pues métanse a bañar, rápido, mañana hay escuela, tenemos que hacer. Y ese día me dice mi hija Camila, es que tenemos mucha hambre, queremos cenar. Y eso me disparó a un enojo muy grande. Es decir, yo ya no tenía un control sobre las emociones y cómo las estaba viviendo, las conductas a los que llevaba este tipo de emociones. No se relacionaban. Si el conflicto era de este tamaño, mi reacción era de este tamaño. No había una congruencia. Y además caía en esta falta de línea de lo que yo pensaba con lo que yo sentía y las conductas que yo tenía, sobre todo con mis hijos. Entonces, recuerdo que le dije, pero es que ¿cómo es posible que no hayan cenado? Son las 9 de la noche, todavía se tienen que bañar. Tomé el teléfono, le hablé al papá de mis hijos y dije, ¿cómo es posible que hagas esto? No te interesa, no te importa. Yo tenía mucho enojo porque a él yo decía que le tocaba la parte bonita, es decir, llevar a mis hijos el fin de semana a comer, al cine, a divertirse, ¿no? Y a mí me tocaba la parte jodida, ¿no? Lo feo, las obligaciones, porque yo veía estas tareas como obligación, ¿ok? No como responsabilidad. Después te explicaré cuál es la diferencia. Entonces, yo me llevaba esta parte, ¿no? De llévalos a la escuela, levántalos temprano, haz la tarea con ellos, darles de comer, y todo esto me pesaba. Y entonces comienzo a pelear con su papá y cuelgo el teléfono y les digo, bueno, ya, sírvanse un cereal y vamos rápido a que se bañen, ¿no? Y se le ocurre decirme también a mi hija, es que a mí se me antojan unos huevitos con jamón porque tenemos mucha hambre. Pues me enojo más, ¿no? Le digo, es que no es restaurante, es hora de dormir, ya es muy noche, ya es muy tarde. Comenzaba a gritar, comenzaba a tratarlos mal, los baño rápido, de malos modos. Y cuando ya ellos se iban a dormir y yo me retiraba también a mi recámara, comenzaba a surgir un sentimiento de culpa muy profundo y comenzaba a vivir una tristeza también muy profunda. Y me preguntaba, ¿por qué si los quieres tanto? ¿Por qué si los extrañas tanto los fines de semana? Cuando llegan, no demuestras el gusto que te da haberlos visto y por qué no les das el trato que te gustaría darles, ¿no? Me sentía muy limitada. Y aquí quiero
hacerte esta aclaración. Cuando una persona vive en sufrimiento, lo único que hace es voltear a ver estas situaciones que son dolorosas, pero solamente las ve, solo las observa, pero no hace nada con ellas. Solo se mantiene en un constante sufrimiento, pensando que la voluntad y las promesas serán suficientes para cambiar sus conductas. Y no es posible, porque si bien era cierto que me sentía con mucha alegría de verlos, que me sentía con añoranza cuando no estaban, también era cierto que cuando los veía me sentía molesta porque mi mente estaba ocupada en preocupaciones y en dolores que no tenían que ver con mis hijos. El profundo dolor que yo estaba viviendo por la separación, por el divorcio que ya venía inminente, porque mi esposo ya tenía a otra pareja, todo eso me causaba mucho dolor. Sin embargo, por la educación que yo he tenido, esto yo lo significaba como un profundo fracaso. Y también dentro de la educación que he tenido, siempre hay un culpable. Más poco o nada se me enseñó en cuanto a la responsabilidad. Es decir, asumir o responder de la mejor manera ante las situaciones de mi vida. Yo no respondía de la mejor manera. Yo respondía a través de la culpa, a través del enojo, a través de la venganza, y solamente me quedaba instalada ahí sin darle un tratamiento a ese dolor. Y entonces había un estancamiento emocional muy fuerte, muy fuerte. Cuando llego yo a la agrupación, me hacen una pregunta. Te quiero comentar, si tú estás interesado en vivir esta experiencia, está Pablo, en esta misma página puedes dejar tus comentarios para que se te haga llegar toda la información y te hacen una entrevista en el proceso. Y dentro de las preguntas hubo dos, bueno, tres, que emocionalmente me tocaron. La primera fue que cuando les comento que yo estoy en tratamiento psicológico y tratamiento psiquiátrico desde hacía 5 años atrás, me preguntó la persona con la que estaba platicando que si yo ya sabía después del consumo de cuántas pastillas mis problemas se iban a resolver. Yo me reí, ¿no? Como diciendo, ay, pues obvio no, o sea, no se van a resolver porque tome medicamento, ¿no? Y entonces me dijo, exacto, exacto. Tus problemas no se van a resolver por el medicamento que estás tomando. Tus problemas se tienen que resolver desde el interior. Y la realidad es que yo nunca había puesto enfrente de mí que si yo quería transformar mi vida, si yo quería transformar mi relación con los demás, principalmente con mis hijos, tenía que haber un trabajo interno y tenía que encontrar yo las respuestas, la voluntad suficiente, pero sobre todo la determinación a partir de la observación de mis errores para que mis conductas fuesen diferentes. A mí nunca se me había ocurrido que yo era la del problema, que si a mí no me gustaba la vida que estaba llevando, entonces la solución o la respuesta estaba en mí. Para mí, todas las soluciones eran externas. Era si mi esposo no se hubiera ido, ¿no? Hay una canción que creo que hasta lo dice, se vino ahora a mi mente, si no te hubieras ido, sería tan feliz. Si tan solo le hubiera dado yo una oportunidad más a la relación, si tan solo nos hubiéramos esperado un poco, ¿no? Si tan solo yo no le hubiera dicho que sabía que tenía otra mujer y me lo hubiera callado, hoy seguiría con él. Si tan solo yo hubiera seguido trabajando en lugar de quedarme en casa con mis hijos, en fin, si nos hubiéramos ido de viaje, como si la respuesta tuviese que venir para mejorar mi vida, como si la respuesta tuviese que venir de otro ser humano o de una situación ajena o externa a mí.
Y entonces esto, en esta entrevista se comienza a abrir un panorama diferente. También me hacen otra pregunta de que si yo había tenido intentos de suicidio. Mi primera respuesta fue no, porque la realidad es que no. Pero cuando venía de regreso a mi casa, después de esa primer junta, yo en esa época vivía en un lugar que se llama Condado de Sayavedra y para llegar ahí no estaba en esa época todavía la autopista que hoy está, entonces tenía que tomar unas curvas de la presa Madín y fue como un flashazo cuando voy de regreso, volteo, veo la presa y en ese momento llega un recuerdo muy fuerte, muy doloroso, de cuando venía con mis hijos en varias ocasiones manejando por ahí, volteaba a ver la presa y venían pensamientos muy fuertes de, ¿y si me aviento? ¿Y si mejor nos matamos? Y ya que valga madre y entonces mejor todos y se acabó. Esto no habla más que del profundo dolor que yo estaba viviendo. Pero te estoy hablando de que esto lo viví 6 años antes, 5 años antes de llegar a la agrupación y que solamente se mantuvo ahí, pero había un pensamiento constante de que la vida no tenía sentido, de que mi vida no valía la pena. Me preguntaba mucho y ahora que en este momento que te lo comento, mi voz se quiebra y siento mucha tristeza y me veo con compasión por recordar la manera en la que me vivía en ese tiempo, porque no había un sentido de vida. Sé que si yo no cometí ningún acto en contra de mi vida es porque mis hijos estaban presentes y entonces también llegaban pensamientos como, ¿y si lo hago? Y entonces solamente se mueren mis hijos y yo no, ¿cómo vivir con esa culpa? Y si se mueren dos y uno no y queda en silla de ruedas, y si me meten a la cárcel por eso, y entonces era un miedo, fue un miedo lo que me detuvo a llevar a cabo este acto, pero el pensamiento de no querer vivir era evidente, ya era evidente por la manera en la que yo estaba viviendo. En los días yo quería dormir, en las noches estaba despierta, tenía insomnio, estaba ansiosa, mi mente totalmente ocupada en problemas y angustias en donde yo no encontraba una respuesta. Yo pensaba en ese tiempo que algo tenía que suceder en mi vida para que yo pudiera lograr una paz o una tranquilidad, pero que tenía que ver con algo fuera de mí. El perder el sentido de vida fue, considero que desde muchísimos años atrás, algo que me acompañaba. Yo recuerdo vivirme en mi casa paterna, como una niña diferente, una joven diferente, y me refiero a diferente a mis hermanos. Había un constante sentimiento de soledad, de no pertenencia, eh, y esto creo que lo vivo durante, no sé, pues creo que hasta que llego a la agrupación, ¿no? Comienzo a tener una perspectiva diferente de las cosas. Y la tercera pregunta que me hicieron, que también fue nodal para que yo decidiera vivir la experiencia, es si yo era feliz. En esa época yo era una mujer muy egocéntrica, muy soberbia, muy orgullosa. Yo me definía por lo que tenía. Yo me definía por los estudios que tengo, yo me definía por la economía que tengo, yo me definía por logros materiales sobre todo, y logros hacia metas que me daban un título o que me daban una postura en la vida, pero si bien era cierto, cuando comienzo a tomar estas juntas, yo volteaba a ver mi vida y decía, ¿y de qué me sirve? Y también muchos años antes me hacía preguntas, pero que traían un sentimiento de culpa muy grande, que era, ¿por qué si tengo todo lo que necesito para ser feliz,
no lo soy. Y me sentía como una mujer ingrata. Decía, a ver, tienes, desde que estaba casada, no te estoy hablando de que fue de ahorita, o sea, desde que era adolescente, desde que era joven, pero me voy a plantar en ya casada. Decía, ¿por qué si tienes un esposo? ¿Por qué si tienes a tus 3 hijos sanos? ¿Por qué si tienes una economía envidiable, ¿no? En esa época la economía era mucha, mucha. Una gran casa, grandes carros, había chofer, había personas que me ayudaban en casa, mi mamá todavía vivía. Y la constante pregunta es, pero si tienes todo, ¿por qué no eres feliz? Y mi respuesta en automático es, estás mal, eres una malagradecida, tienes que ser feliz. ¿Cuántos no quisieran tener? Y sacaba mi lista, ¿no? Tener, ¿no? Y tú lo tienes. Y esto de lo único que me hablaba es que yo, en sentido de vida propio, yo no tenía una realización. Yo sufría y padecía el matrimonio en el que estaba, pero que estaba tan arraigada a esto porque a mí me enseñaron, tú puedes ir a tu familia y puedes comenzar a darte cuenta de la cultura que emerge de tu familia, la educación que emerge de ellos y cómo vamos, ¿no? A través de esto aprendiendo. Este es un proceso que se llaman introyectos, pero es la manera en la que aprendemos en la vida. No es algo bueno ni malo, ¿no? Simplemente es la manera en la que vamos aprendiendo. Sin embargo, estas creencias o estos introyectos comienzan a hacer mella en nuestra personalidad cuando actuamos en función a ellos, sin cuestionarme si esta creencia es funcional para mí o está trayendo consecuencias negativas o de no desarrollo, de limitación de mi desarrollo personal. Y bueno, tenía yo muchísimas, ¿no? Primero, si te hablo de lo que mi papá decía, y yo lo escuchaba desde muy niña, yo soy la menor de 8 hermanos, mi hermano mayor me lleva 20 años, imagínate, era como un papá, ¿no? Los 5 primeros me llevan, el menor de esos me lleva 16 años, entonces eran ya adolescentes, eran personas grandes en mi vida y figuras de autoridad en mi vida. Y entonces mi papá decía a mis hermanas, es que cásate con un hombre que tenga futuro. Mi papá y a la moralidad de mi papá no me decía, cásate con un hombre que tenga dinero, mijita, ¿no? Porque esto sería hacerme una mujer interesada. ¿Y pues, cómo crees, no? Dentro de la moral de mi papá, él no se atrevía a decirlo de esa manera, pero lo disfrazaba diciéndome, cásate con un hombre que tenga futuro, ¿ok? Cásate con un hombre guapo, o sea, te cuesta lo mismo enamorarte de un feo que de un guapo, ¿no? Mejora la raza, pero la tuya, no la del otro, ¿no? Tienes que estudiar, pero ¿sabes para qué yo tenía que estudiar? Para ser alguien en la vida, no estudiar para yo desarrollar las capacidades y talentos que tenía y estudiar algo que a mí me gustara. Cuando yo le dije a mi papá, pues quiero ser maestra, bueno, no, creo que cotidianamente cuando yo hablaba con él solamente hacía esto y me decía, a ver, mijita, era como la Bibi de los 70s, ¿no? Y entonces me decía, a ver, ¿tú crees, sabes lo que gana un maestro? Oye, pues yo a los 15, 16 años, pues ni me lo preguntaba, ¿no? No me importaba, simplemente sabía que eso era algo que yo quería. Se mueren de hambre, mijita, se mueren de hambre, no, estudia algo que te deje dinero, estudia algo que te dé para comer. Cuando decía esto de cásate con un hombre guapo y con estas características, yo le pregunté a mi papá, oye, pero ¿qué el amor no es lo importante? Y otra vez, ¿no? Sumar. Me dijo, ok, si el amor fuera lo más importante en una relación, cuando tus hijos lleguen con hambre, ¿qué les vas a decir? Espérenme, mis chiquitos, voy a ir a calentar un poquito de amor, ¿eh? No tardo. No, mijita, no. Así no es la vida. Y entonces, todas estas cosas que mi papá decía, junto con su manera de expresar su amor por mí, que era esforzarse mucho y cantarme todo el tiempo, que yo iba a una escuela particular,
que él podía quedarse sin comer por comprarme libros, pero que yo tenía que ser alguien en la vida. Todo esto se va traduciendo a que mientras yo más tenga en cuanto a logros personales, como los estudios, el contratarme en un banco y tener un buen puesto y tener un buen sueldo y casarme con un hombre que fuera, que fuera guapo, que tuviera éxito, ¿no? Que fuera un hombre, pues sí, que ya con más logros, eso entonces me iba a dar a mí la vida que yo quería. Además de que jamás me pregunté, jamás, si yo quería casarme, tan simple, ¿no? Simplemente era lo que seguía. ¿Cuántas veces tú en tu vida, cuántos años, cuántas etapas de tu vida las has vivido no por elección de vivir lo que estás viviendo, sino porque es lo que sigue, porque es lo que toca? Y entonces hay momentos en tu vida, como en la mía seguramente, que comienzas a vivirte triste, sin un sentido de vida propio, pero sobre todo con una característica, pensando que este sentimiento es un sentimiento inadecuado, porque tienes muchas cosas por las cuales sentirte alegre y no lo haces. Y entonces eso es despreciar lo que tienes. Y es una lucha constante de forzar a ser feliz con esto que tengo, cuando la realidad es que no te sientes ni siquiera cerca de estar alegre o de sentirte en el afecto. ¿Me explico? Y entonces, imagínate, yo llego a la agrupación a la edad de 40 años, imagínate todo lo que ya había pasado durante 40 años en mi vida. Yo llego totalmente deprimida, aunque la depresión es, o por lo menos hace 10, 11 años, no era un término muy común. Y cuando yo lo escuchaba, lo primero que se venía a mi mente era una mujer tirada en la cama, una mujer sin ilusión, una mujer que no quería levantarse, que no quería bañarse, que no, con una total ignorancia de lo que realmente es la depresión. Si yo voy un poco a mi familia, mi mamá era una mujer que vivió deprimida creo que toda su vida, o sea, mi mamá no expresaba alegría, mi mamá se dedicaba solamente a hacer tareas, lo que le tocaba hacer en casa, sin disfrutar lo que estaba haciendo, sin vincularse, porque la depresión también te lleva a eso. La depresión, algo que no te permite dentro de las muchas otras cosas, es vincularte con otro ser humano. Cuando yo llego a la agrupación, puedo comenzar a darme cuenta y tomar un pulso en mi relación con los demás. Y lo que más dolor me causaba, pero que yo no me daba cuenta, era las malas relaciones que tenía con las personas que estaban a mi alrededor, principalmente con los que yo más amo, con los que yo más amaba. Y entonces volteaba a ver la relación con mi mamá, que todavía vivía, y no era la relación que yo quería, no era la mejor. Volteaba a ver la relación con el papá de mis hijos y bueno, creo que era la peor relación que tenía en ese momento, la peor relación. Una relación con muchos insultos todavía, después de tanto tiempo de ya no estar juntos, de muchos insultos, de mucha manipulación, cargada de enojo, cargada de venganza, tomando a mis hijos, ¿no? Como rehenes de este gran pleito, de esta gran guerra. Volteaba a ver a mis hijos y tampoco me manifestaba yo como la madre que yo quería ser. Y entonces todas mis relaciones estaban bastante dañadas, las relaciones con mis hermanos, tiempo, años, meses de no ver a mis hermanos, de no vincularme con ellos, porque una de las características también que yo manifestaba en esa época es la no resolución de problemas. Yo pensaba que si no hablaba del problema, era lo mejor, que si yo no hablaba de problema, el problema no existía. ¿Para qué hablar de lo que ya pasó? Yo decía mucho, ¿para qué hablar de lo que ya pasó? ¿No? Ya, hombre, ponte las pilas, vamos a hacer acuerdos. ¿Sabes cuáles eran mis acuerdos? Bueno, ya está bien, no lo voy a volver a hacer. Bueno, ya, ajá.
sí, está bien, bueno, perdóname, ¿no? Bueno, ¿me vas a perdonar o no? Ay, puta madre. O sea, ya te pedí perdón, ¿qué más quieres, no? Y entonces, a base de estas reconciliaciones que eran muy poco duraderas, ¿no? Era como yo manifestaba o a través de cómo llevaba mis relaciones con los demás. Yo te sugiero que voltees a ver, que hagas un trabajo de voltear a ver cómo son tus relaciones hoy con las personas que más amas. Toma 4 o 5 personas y comienza a analizar si la relación que tienes con ellos es la relación que a ti te gustaría tener, si es la relación que tú anhelas tener. Y esto te puede dar mucho pulso de cómo estás viviendo. También el que te permitas preguntarles a los demás, obviamente sin venganzas, ¿no? Si no me dices lo que quiero, vas a ver, ¿no? Pregúntales cómo es vivir contigo. Yo creo que si mi hija llega hace 12 años y yo le pregunto cómo es vivir conmigo, ¿sabes qué me hubiera dicho? Se hubiera hecho para atrás y me hubiera dicho, es padrísimo, es increíble, es maravilloso. Muerta de miedo, muerta de miedo. Quiero platicarte, compartirte un evento que para mí fue profundamente doloroso y es mucho de lo que nos ocupa este tema. Recuerdo que estando yo aún casada, fui a casa de mi mamá y mi mamá le regaló a mi hija Camila, que en ese tiempo tendría unos 4 años, aproximadamente 4 o 5 años. Mi hija Regina todavía no nacía. Mi hijo Hugo es 1 año, 11 meses menor que mi hija. Y entonces le regala una escobita de juguete a mi mamá. Llegamos a la casa, Camila venía feliz con su escobita. Y entonces entro yo a la cocina, Raúl ya estaba en la casa, ve ese regalo y me dice, ¿y esa escoba qué? Le digo, ay, se la regaló mi mamá. Y Camila va contenta y, mira, papito, lo que me regaló mi mamá, ¿no? Y voltea y me dice, ¿es en serio? Uy, bien por tu mamá, ¿eh? Pues, ¿qué quiere que mi hija sea sirvienta? ¿O por qué le regala escobas, no? Y entonces, imagínate ya cómo estaba la relación entre nosotros, ¿no? Y entonces le digo, otra vez con tus estupideces, ¿qué tiene que ver una escoba con eso? Es solamente un juguete. Y ve qué contenta está con el juguete, ¿no? Y el no, hombre, no, estás mal, no, está pésimo. Y hablábamos ensimismados, ¿no? No, encima, uno encima del otro, ¿no? Jamás escuchándonos, jamás. Y entonces le digo, ay, ¿por qué no mejor ya te vas para allá? Ya deja de estar molestando, déjame, hazte para allá, vete a ver la tele, ¿no? Y entonces volteo a ver a mis hijos y les digo, y ustedes también váyanse para allá, ya estuvieron conmigo toda la tarde, váyanse a disfrutar a su papá. Y entonces Camila me dice, mamita, ¿te puedo ayudar? Y entonces yo ya enojada, yo estaba enojada con mi esposo por el comentario que él había hecho, volteo enojada y le digo, ¿a qué me quieres ayudar? ¿Estás viendo algo tirado? No hay nada tirado. Agarra tu escoba y vete, por favor, con tu papá. Déjame en paz. Te estoy hablando de una niña de 4 años, con una mujer de 35 o 33 años, ¿no? Y entonces ella va a una maceta, toma un puño de tierra, regresa, lo tira en el piso de la cocina, voltea y me dice, mamita, ahora sí te puedo ayudar a barrer. Ella sonriendo. Lo que yo hice fue voltear y decirle, ¿cómo es posible que hagas eso? Estaba limpio y tú vienes y tiras. Pero ¿sabes qué? Se acabó el problema. Agarré la escoba de mi hija, la rompí en mi rodilla, la aventé y le dije, se acabó el problema. Vete de aquí, no te quiero ver. Vete, me tienes harta. Y evidentemente, ahora que te platico esto, creo que alcanzas a ver que una persona que está bien con ella, que no está viviendo ningún tipo de dolor, hubiese volteado con su hija y le hubiera dicho, sí, amor, ayúdame. Se hubiera agachado, lo hubiera abrazado y le hubiera dicho, sí, perfecto, vamos a barrer, ¿ok?
Pero cuando alguien está lleno de dolor, ese dolor necesita una manera de salir. Y la manera en que sale es de una manera agresiva, cuando no está encaminado hacia el crecimiento. Es decir, cuando lo estás solamente observando y lo mantienes ahí sin darle una ruta, es decir, estancado en el sufrimiento. Podrás imaginarte el impacto emocional que esto tiene en mi hija, ¿no? Romper un juguete que le da su abuela, ella inocentemente queriendo jugar sin inmiscuirse en los problemas y yo tomándola como esta bolsa en donde yo iba y sacaba todo mi enojo cuando la problemática estaba en mi relación con mi esposo. Pero no tenía yo la capacidad para empezar a darme cuenta de que esta relación estaba siendo una relación totalmente destructiva, tóxica, pero que había que mantenerse ahí. Yo tenía que mantenerme en esta relación, aunque me sintiera triste, aunque me sintiera ahogada, aunque no me sintiera libre. Y no te estoy hablando de que te divorcies, ese no es el punto. Lo que quiero transmitirte es el sentir que una persona a través del dolor puede estar padeciendo y no se da cuenta, no se da cuenta. Simplemente yo traía a mi mente como, bueno, en todas las parejas hay problemas, ¿no? Aprendí algo, que a vivir jodido uno se acostumbra, porque te vas desensibilizando y crees que lo que sucede en ti y lo que sucede en tu familia y en tus relaciones es lo normal y no, es lo común, mas no es lo normal. Esa es una gran diferencia. El que vivamos las cosas, la violencia, la depresión, el alcoholismo, el dolor de las relaciones, el dolor de lo personal, no quiere decir que sea algo normal. Quiere decir que es algo común. Pero al haber también tanto dolor, el ser humano se va desensibilizando al mismo. No sé si conoces personas que tienen, que solamente, o sea, hasta sus ojos no están apagados, que tú puedes llegar con la mejor sorpresa del mundo y la persona te va a decir, ah, está bonito, gracias, ¿no? Y a lo mejor le regalaste un checarrazo del año, ¿no? O una persona que no le mueve o no lo conmueve, que puede estar viendo cómo sus hijos se pelean o cómo sus hijos se drogan o cómo su esposo la engaña o cómo ella engaña al esposo o ni siquiera tiene un trabajo, una vida y la única respuesta a esto es decir, así es la vida. Y la vida no es así. La vida tiene muchísimo más, pero ¿sabes cuándo comienzas a darte cuenta? Cuando resignificas ese dolor. Cuando comenzamos esta junta, te dije que soy una alcohólica en recuperación y el resignificar este dolor, lo primero que tuve que hacer es salir de mi ignorancia. Salir de la ignorancia y salir del orgullo que me hacía creer que todo estaba bien y que lo que pasaba en mi vida era algo que le sucedía a todo el mundo y que los problemas los tenía todo el mundo, pero que no alcanzaba a ver los daños que este dolor traía principalmente a mi vida. Después de que yo vivo esta experiencia, y esto me parece muy significativo, es el comenzar a darle un sentido a todo esto que yo encontré en mi pasado. No hay ningún caso que tú vayas a tu historia solamente para decir, sí, pues estuvo de la fregada, ¿no? Qué mal por los papás que me tocaron, pues qué mal por la vida que me tocó, qué mal por la pobreza que me tocó, qué mal por la riqueza que me tocó, porque eso implicó que mis padres no estuvieran, ¿ok? Nadie se salva.
Nadie se salva, eso te lo puedo asegurar. Si tuviste mucho porque tuviste mucho, pero te faltaron otras cosas, o sea, venimos de carencias emocionales, también de carencias económicas, de carencias en lo social, de carencias en el desarrollo. Venimos de una serie de carencias. Entonces, cuando yo puedo voltear, una vez que tenía mi historia en mis manos, mi historia, con todo este dolor, dándome cuenta cómo a la edad de 40 años llego con una vida sin sentido, con mis relaciones totalmente rotas o muy lastimadas. Creo que si mis hijos seguían en ese momento conmigo era porque no tenían la edad para irse, pero seguramente si lo hubiesen tenido no estarían. También pude darme cuenta de cómo sería mi futuro. Si yo seguía viviendo de esa manera, no necesitaba ni que me leyeran las cartas, ni que me leyeran la mano. Yo estaba destinada a la soledad. Estaba destinada a vivir en una profunda tristeza y destinada a la soledad. Y entonces, cuando después de que vivo esta experiencia, lo primero que pude darme cuenta, porque eso es una experiencia espiritual, el darte cuenta, el adquirir una manera de pensar, de sentir y de vivir que antes y con tus propios medios no podías. ¿A qué voy? Que si antes ya muchas veces había dicho a mis hijos no les vuelvo a pegar, era cierto que lo volví a hacer. Aunque en el momento era determinante y me daba cuenta del daño que estaba haciendo y decía, no lo vuelvo a hacer, me estoy equivocando, esto está mal, no tengo por qué pegarles de esta manera, no tengo por qué gritarles, no tengo por qué humillarlos. Esto solamente me duraba una semana, 2 semanas y volví a hacer lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque no me daba cuenta. Yo decía que sí, pero con una conciencia apagada, aunque me diera cuenta de una manera racional, esto no alcanzaba para que mis conductas fuesen transformadas. Era solamente a través de la conciencia como yo podía modificar conductas en mi vida. Y esto es lo que era indispensable, esto es lo que era apremiante. Encontrar la manera adecuada de yo relacionarme conmigo, relacionarme con la nueva realidad de mi vida, porque la nueva realidad decía que yo ya no tenía un esposo, pero también decía que el papá de mis hijos seguía ahí. Y también decía mi realidad que mis hijos seguían ahí y que yo seguía existiendo y que yo seguía respirando y que yo seguía en la vida y que yo seguía en el universo. Esa era la realidad. Pero la que estaba incrustada en mí era una serie de historias de sufrimiento que me estaban determinando a no tener la vida que yo estaba queriendo partiendo desde ahí. Entonces, cuando yo logro vivir este dolor y darme cuenta de que, de que del divorcio, el verdadero sentimiento que yo tenía no era de enojo, era un sentimiento de profunda tristeza, y que sí lo extrañaba, y que sí había sido un hombre maravilloso en mi vida, y que me daba cuenta de la responsabilidad que yo había tenido en esa ruptura, en ese fracaso. Fue completamente liberador porque a partir de ahí yo podía saber que si era mi responsabilidad, yo también podía tener respuestas diferentes. Porque cuando partimos de que como yo estaba de, él tuvo la culpa, él me engañó, él no valoró, él me abandonó, él me dejó, me dejaba totalmente paralizada. Era como, pues si vives así por culpa de alguien, entonces no tienes nada que hacer hasta esperar que ese alguien quiera que tú seas feliz. ¿Me explico? El
vivir ese dolor mezclado con la responsabilidad, mezclado con la aceptación de que si yo tenía la vida que tenía en ese momento es porque yo la había elegido, fue para mí completamente sanador, porque también me di cuenta que a partir de ahí yo podía crear la vida que yo quería, que yo podía elegir la vida que yo quería, porque yo me nombraba como víctima de las circunstancias. No sé si tú conoces personas así, ¿no? Por más que les des opciones, es que podrías hacer es, no, ya lo hice y no. Oye, ¿y por qué no platicas? Uy, no, no sabe escuchar, no, es sordo, no. Ok, bueno, y si tú te permitieras, ay, pero yo, si el que está mal es él, no, yo no, mira, de verdad, si no fuera porque él es como es, yo sería muy feliz. No, entonces, una persona con una mentalidad de víctima como la mía no tiene posibilidades en la vida. Yo me había quedado sin posibilidades en la vida. Y la manera en la que yo pude reconfigurar este dolor y la manera en la que este dolor me enseña es a partir de la experiencia. El día de hoy quiero decirte dos cosas que han sido muy significativas para mí. Te hablaba de cómo termina mi matrimonio, de las agresiones que hay, de la violencia. De hecho, por aquí, mira, tengo una cicatriz que estuvo a 1 milímetro, 1 centímetro de la yugular por un pleito que hubo con el papá de mis hijos, rompió un vidrio, se me encajó, acabamos con denuncias penales, en fin. Esto te lo pongo enfrente para que te des cuenta el grado de violencia y lo tóxica que era la relación. Esto fue 5 años o 4 años ya separados, ya ni siquiera viviendo juntos, ¿no? Pero al poder yo tomar la responsabilidad de mi vida, la responsabilidad de mis relaciones con los demás, pude darme cuenta que este dolor me tendría que llevar a algún tipo de progreso, de progreso en lo espiritual, y que a manera de que espiritualmente yo me fuera fortaleciendo. Y quiero dejarte claro a lo que me refiero con espiritual, es decir, desde la conciencia, desde lo más profundo de mi ser, entonces podría yo tener cambios en lo mental y, por supuesto, cambios en mis conductas. Cuando mi hija Camila, de la que te hablaba, de esta pequeña de 4 años a la que le rompí la escoba, ella crece, yo llego al grupo cuando ella tiene 14 años de edad y termina ella la preparatoria. Nuestra relación efectivamente comenzó a cambiar, comenzó a mejorar, comenzamos a tener actividades en familia mucho mejores, aunque con el papá de mis hijos todavía no me hablaba, no era la mejor relación. Ella llega a la edad de 19 años y me dice que está embarazada. Evidentemente, y digo evidentemente porque la humanidad sigue en mí, los pensamientos que llegaron a mi mente cuando ella me dice, ma, estoy embarazada, mis pensamientos fueron tal cual, eres una pendeja. ¿Cómo es posible que estudiando medicina me digas que estás embarazada? Llegó un juicio también a mi mente, tú te embarazaste a propósito porque te quieres casar con este niño. Pero algo que el dolor me había dejado como experiencia era que el expresarle todo lo que yo pensaba la iba a mutilar más de lo que ya estaba. Y entonces pude tener un proceso consciente de darle a mi hija lo que mi hija necesitaba en ese momento. Y lo que mi hija necesitaba era que yo la abrazara, que yo le hiciera saber que la amaba, no por sus acciones, sino por quién es ella, que nada le iba a faltar, que contara conmigo. Y en el momento en el que la abrazo,
yo siento su abrazo totalmente pleno, ¿sabes? Como descansando en mí, confiando en mí, dejándose amar por mí. Y entonces, eso era lo que mi hija necesitaba. Si yo no hubiese aprendido de ese dolor ocasionado anteriormente en ella y en mí, yo no hubiera tenido la capacidad de desarrollar una conciencia que me permitiera llegar a este tipo de actos. Ella cuando tiene 6 meses de embarazo, también el papá de su hijo le dice que ya no quiere verla más, entonces ella llega a mi casa muy enojada, muy triste, y me dice, es que no quiero tener este bebé, no quiero tenerlo, quiero abortarlo, yo no lo quiero. Y también en mi mente, también vienen pensamientos, llegaron muchos pensamientos de, otra vez vas con eso, pues entonces no hubieras abierto las patas. Entonces, ¿para qué chingados te pusiste en esa posición? Eso va a seguir viniendo. Lo que te quiero dejar claro es que el vivir una experiencia no te quita esta parte, ¿no? De egocentrismo, de juicio, de humanidad que todos tenemos. No, es el adquirir una conciencia que va a provocar conductas diferentes de progreso en tu vida, de desarrollo en tu vida. Y entonces la abracé nuevamente y le dije, sé que estás triste, sé que te sientes sola, sé que porque no estás con él te sientes de esta manera y si tú decides abortar, yo no estoy de acuerdo, pero lo respeto, si esa es tu decisión. Ante eso, conmigo no cuentes, pero respeto tu decisión. O también puedes tener a tu bebé y cuando nazca darlo en adopción. Eso también es una opción. Entonces, ella se calma. Yo también sabía que esto iba a pasar, que esta era una reacción emocional, pero te aseguro que antes no tendría yo esa capacidad de pensar y le hubiera dicho todo lo que venía a mi mente, ¿no? Hubiéramos acabado tal vez hasta en los golpes, o yo lo hubiera corrido de mi casa, hubiera sido altamente destructiva mi reacción. Y entonces ella al otro día me dice, perdón, me siento mal, me siento triste, sí quiero a mi bebé, en fin, nace mi nieta y hoy mi nieta tiene casi 4 años, ella se llama Ana Camila, va a cumplir 4 años en el mes de septiembre y es en ella en donde más aprendizaje me doy cuenta que ha habido de ese dolor del que te hablaba antes. Hoy mi nieta no necesita ir a la maceta y sacar tierra para que yo juegue con ella. Hoy yo voy y saco tierra de la maceta y la pongo en el piso y juego con ella y sé lo importante que es bajarme a su altura, mirarla a los ojos, decirle lo valiosa que es y sé que ella va a tener que cruzar por su propio dolor y por su propio sufrimiento. Ella no conoce a su papá, pero el significar mi dolor y la enseñanza de mi dolor me permite ir a ella y saber que yo no puedo hacer más que lo que la conciencia y el amor hoy me dan para aportar a su vida. Y eso es resignificar el dolor. Eso es enseñarme que a través, que el relacionarme con mi nieta a través de la tristeza que siento no va a ser benéfico para ella, que debo de amarla desde el respeto de lo que ella va a poder lograr, de lo que ella va a poder hacer y también de lo que ella le va a tocar sufrir. Sin embargo, el que hoy tenga una abuela que no va a conocer bebiendo, que no va a conocer agrediéndola, que no va a conocer mutilándola o dañándola emocionalmente, es una gran ventaja y eso resignifica mucho de la historia, de mi historia, de la historia de mi hija. Y creo que esta es la gran tendencia. Ahora con la pandemia han surgido cosas maravillosas también en la relación con el papá de mis hijos, porque de nada te sirve, tal vez podrías preguntarte, bueno, pues si ya no bebes, entonces ¿cuál es la búsqueda de estar en un lugar así? Porque a lo que aspira un programa como este no es solamente a dejar de beber,
sino aspirar a lo mejor en todos los aspectos de tu vida, en tu aspecto familiar, personal, laboral, económico. Es un programa integral. Y entonces tiene varios años que con el papá de mis hijos tengo una gran relación. Tengo una relación cordial, tengo una relación de amor, no de un amor de pareja, pero sí de amor como el padre de mis hijos. Y sí, mi familia hoy te puedo decir, es funcional. Una familia funcional no es aquella que está el papá, la mamá, los dos hijitos, el perrito ¿cómo se llama? Creo que es un labrador, la camioneta, la casa, el jardín. No, hoy mi hija Camila, mi nieta y mi hijo viven con su papá, yo vivo con mi hija Regina, pero los fines de semana que podemos nos reunimos a comer todos, nos reunimos a platicar. Está mi nieta que también ha venido a unirnos mucho, pero aunque estuviera ella y 20 nietos más, si yo, no el papá de mis hijos, si yo hoy no tuviera la madurez, la solvencia emocional y el aprendizaje del dolor, yo hoy no podría estar conviviendo con él. Tal vez hoy, si no hubiese sido por este proceso, estaría con diálogos de, pues que se muera solo. Sí, porque se casó y se divorció, ¿no? Y entonces tal vez estaría con diálogos de, sí, mucho perro, ¿no? ¿Ya te diste cuenta? Pues ahora quédate solo, ¿no? Sí, pues ahora, para que veas lo que se siente, ¿no? Pero yo te necesitaba y tú me dejaste. Eso no existe. Eso no existe, es solamente saber que todas las personas vivimos, sí, de una manera, tocamos el dolor, claro, pero que el significar este dolor, es decir, darle tratamiento, tomar el impulso y permitir que el dolor sea la piedra angular, lo dice bien nuestra literatura, de crecimiento, de progreso espiritual, será nodal para tu vida. Y quiero cerrar esta junta por si hay preguntas o algo más que Pablo me ayudaría, con algo que viene en nuestra literatura y dice, hace años solía compadecer a todos los que sufrían. Ahora compadezco solamente a aquellos que sufren en la ignorancia, que no comprenden el propósito y la utilidad final del dolor. Un sabio dijo que el dolor es la piedra de toque de progreso espiritual. Los AA estamos completamente de acuerdo en esto porque sabemos que los sinsabores que acarreó la bebida, la neurosis, la codependencia, la depresión, el mal emocional que tú padezcas, que no tiene que estar en términos de sustancia, de ingerir sustancia, tenía que venir antes de la sobriedad y los disturbios emocionales antes de la serenidad. El día de hoy es así, la manera más significativa en la que vivo, de una manera serena, en paz, sabiendo que todas las situaciones, por fuertes y difíciles que sean, no da tiempo, pero hubiese podido compartirte más, no significan más que oportunidad de crecer o el elegir quedarte estancado con el sufrimiento que tienes, con una mentalidad o bajo esta frase que te comentaba, ¿no? De a vivir jodido uno se acostumbra. Y es solamente hasta que ves una nueva manera de vivir en donde comienzas a aspirar y aferrarte a esa nueva manera de vivir. Pues muchas gracias. Gracias, Pablo. No sé si hay preguntas. Voy rapidísimo por papel de baño. No pensé que lo iba a necesitar. No me tapo. Sí, debe correr. Pues gracias, Mari, y gracias a todos los que están presentes aquí en esta junta, tanto en Zoom como en el Facebook Live que abrimos. Vamos a abrir este espacio para si quieren comentar o preguntar algo, tanto los que están en Zoom como en Facebook. Pues los leemos o los escuchamos. Aquí dejamos un espacio. Mientras en lo que quieran, en lo que escriben, en lo que se deciden hablar, les quiero comentar que, bueno, este video va a estar seguramente grabado, te va a llegar, a lo mejor, ya grabado, lo vas a poder ver
no pasa nada. Lo que te invito es a que nos hagas llegar con la persona que te pasó este link, nos hagas llegar tu interés o el mensaje, ¿no? De si es que te interesa ir a vivir la experiencia o conocer Agua Viva. Y nosotros nos hacemos cargo de que sepas la dirección del lugar más cercano a tu vivienda, a tu localidad. Nosotros nos hacemos cargo de que sepas con quién contactarte, de darte toda la información y de resolverte todas las dudas que tengas. Entonces, pues aquí estamos a tus órdenes. Esto que dice Mari Carmen, lo puedes obtener tú también viviendo la experiencia y conociendo Agua Viva, ¿no? Entonces, pues Mari, hay 22 personas en Facebook, hay acá, me parece que 7 personas restándonos a ti y a mí, pero no tienen, o sea, no escucho o no veo que alguien tenga alguna pregunta o duda. No sé si Ok. quieras terminar con algo, una frase, algo. Pues solamente el que si tú estás interesado, creo que hay un pulso, como te lo comenté, que te puede dar mucha ruta de si esto podría ser para ti. Creo que la ignorancia es de los grandes males de la humanidad. Entonces, ya ignorancia me refiero a los prejuicios que tenemos sobre lo que son los malestares emocionales, sobre lo que es el alcoholismo, sobre lo que es la drogadicción, sobre lo que es la depresión, la codependencia, la bulimia, la anorexia. Todos estos son solamente indicadores, es decir, síntomas de un malestar emocional que tiene tratamiento. Entonces, estamos para servirte cuando tú lo requieras, tanto en esta página, ¿no? Para poderte dar ruta, pero que tomes esto como un pulso, ¿no? Si te sientes triste, si hay momentos en los que ya no quisieras vivir, si tus reacciones emocionales no son de acuerdo al evento, a lo que está sucediendo, si son exageradas o si son minimizadas, también esto es una alerta de que algo está sucediendo. Voltea a ver tus relaciones con los demás, pero sobre todo, llévate esta pregunta, ¿no? ¿Tienes la vida que te gustaría tener? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes pleno? ¿O preferirías que el pinche COVID llegara a tu casa y de una vez valiera madre, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estoy para lo que requieran. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Gracias a ti, Mari. Les mandamos un gran abrazo a todos los que están aquí conectados en Zoom, a los que están en Facebook, a los que nos verán en un futuro seguramente. Un gran abrazo. Pásensela bien, cuídense mucho. Oye, Y Papo, ya no sé si Pau, creo que vi una manita, no sé si Pau no, Rodríguez, no vi. A ver. ¿no? Ok, la vi, Pau, pero ya no la veo. Ok, no sé si Pau Rodríguez quieras decir algo, comentar algo, compartir. sí la vi, pero ya no está. Ok, Bueno, bueno, pues pues cuídense mucho, cuídate mucho, Mari. Muchas gracias. igual, gracias por la invitación, Pablo, que estés muy bien. Nos vemos. Bye.